Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a continuar trabajando con nuestra semana número 5 de la materia de estructura de mercado en la industria multimedia. Bien, y antes de empezar con el contenido, vamos a resolver estas dudas que me comentaron acerca de lo que son las unidades de medida CSS, principalmente lo que son EM y las que son REM. Entonces vamos a buscar aquí en esta página la información. Bien, tenemos unidades de medida recomendadas y actualmente, ¿verdad? Como pues todas las páginas necesitan adaptarse a lo que es el tamaño de la pantalla del dispositivo, pues empezamos con una unidad de porcentaje, que es una unidad que va a ir tomando el tamaño de acuerdo al porcentaje de la pantalla, ¿verdad? Siendo el ancho de la pantalla el 100%. Bien, vamos a ver qué son entonces primero las unidades EM. Un M dice que es básicamente una letra M mayúscula y dice que bien también podría ser cualquier otra letra del elemento al cual se está aplicando esta medida. Es decir, si el elemento tiene aplicado un tamaño de fuente 16 píxeles, entonces un M será igual a 16 píxeles. Y los navegadores de manera predeterminada definen lo que es el tamaño de la fuente del elemento HTML a 16 píxeles. Entonces podríamos decir que la unidad EM es equivalente a 16 píxeles. Por lo tanto, cuando pongamos un EM será igual a 16 píxeles. Si ponemos 2 EM serían 32 píxeles. Si ponemos 3 EM sería equivalente a 48 píxeles. Entonces la unidad EM va a ser escalable y siempre depende de su elemento padre, ¿sí? Por ejemplo, si el elemento body tiene un tamaño de fuente de 16 píxeles y un elemento hijo tiene una fuente de tamaño de 1.3 EM, entonces este texto se mostrará un tamaño a un 30% más grande que el tamaño, ¿sí?, de la fuente del body, que en este caso, si multiplicamos 1.3 por 16, este nos dará un resultado de 20.8 píxeles. Mientras que si dentro de ese elemento tenemos otro hijo con un tamaño de 1.3 de 1.3 m, este tendrá entonces un 30% más grande del tamaño de su padre, que sería, si el tamaño del padre es de 20.8, multiplicándolo por 1.3 nos daría lo que sería 27.04. Entonces, de esa manera es como funciona la unidad EM, que es una unidad relativa, no absoluta, ¿verdad? Porque va a depender entonces del tamaño de píxeles que tenga el tamaño de la fuente en lo que es el cuerpo de la página. Entonces aquí nos está diciendo que un EM es equivalente a 16 píxeles. El hijo, o sea, todo aquel elemento que está dentro del body, si nosotros le ponemos que tiene 1.3 EM, entonces al multiplicar 1.3 por los 16 píxeles, 1.3 EM será equivalente a 20.8 píxeles. Y el nieto entonces sería aquel que está dentro del hijo. Y si tiene también 1.3, por lo tanto el 100% será 20.8. Al multiplicarlo por 1.3 nos dará el equivalente de 27.04. Y así es como trabajan este tipo de unidades relativas de elementos. Ahora vámonos con los REM, que son como los más utilizados actualmente. La unidad de medida REM es muy similar a la unidad EM, con la única diferencia dice que no es escalable. Esto quiere decir que no depende del elemento padre, sino del elemento raíz del documento, el elemento HTML. Entonces REM significa root EM. Entonces podríamos decir que viene de la unidad de medida EM, pero va a depender de la raíz. O sea, entonces es un EM basado en su raíz. Esto significa que si el elemento HTML tiene un tamaño de fuente de 16 píxeles, como es por defecto, entonces un REM sería igual a 16 píxeles. Hacemos nuevamente esa comparación, ¿verdad? Un REM equivalente a 16 píxeles. Y si queremos aplicar un tamaño basado en REM a cualquier elemento de la página, no importará cuál sea el tamaño de la fuente que tenga asociado a ese elemento, ya que un REM siempre será igual a 16 píxeles, a no ser que se modifique el elemento raíz. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que, a diferencia del EM, que si tenemos un elemento nieto que está dentro de ese hijo que está dentro del body,
va cambiando su valor de unidad. Este siempre será en base a los 16 píxeles que tenga por defecto, ¿sí?, el elemento raíz. Por lo tanto, usar REM nos permite cierta estructura para poder definir ciertas partes de lo que es el layout, que sería nuestra estructura, pero al mismo tiempo nos entrega cierta escalabilidad para respetar las configuraciones de cada usuario. Entonces podríamos decir que si trabajamos con las unidades REM, siempre vamos a saber nosotros qué valor va a poder tomar en píxeles lo que sería la tipografía o todos aquellos elementos que funcionen como texto dentro de nuestra página, porque vamos a multiplicar siempre la cantidad de REMs por 16. Los REM son una unidad muy interesante también para definir la media o los media queries, que serían las reglas de decisión o los puntos de corte, para hacer verdad que se adapte nuestros dispositivos, mejor dicho, que se adapte nuestro diseño al tamaño de los dispositivos. Aquí aparece un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí tenemos 75 REM. ¿Cómo calculamos los 75 REM? Dicen, para poder convertir una unidad de píxeles a REM solo tiene que multiplicarse el tamaño que se quiere obtener por el número 0.0625. Esto te dará un tamaño que debe usar el REM, así como he llegado a definir que 75 REM es igual a 1200 píxeles. Bien, vamos a observar entonces aquí lo que nos está diciendo. Aquí está alojándole al que sería el contenedor un ancho máximo de 75 REM y nos está dando que el ancho de ese contenedor es del 90% del viewport, ¿sí? Entonces, si nosotros lo estamos definiendo como 75, al multiplicar, vamos a ver, si nosotros dividimos los 1200, déjenme, vamos a sacar la calculadora. Ok, y vamos a ponerla en visualización básica. Si nosotros dividimos los que serían, vamos a multiplicar 75 primero por 16. Eso nos dará un equivalente de 1200 píxeles, ¿sí? Y si lo multiplicamos por 0.0625, observamos que nos da los 75 REM. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo, no? Vamos a suponer que el ancho de la pantalla tiene como máximo 1200 píxeles. Si lo dividimos entre 16, vamos a observar que eso me va a dar el total entonces de unidades REM que necesitamos utilizar. Y ahora, estos 75 REM, que son, cada REM equivale a 16 píxeles, para obtener el punto 0.625, entonces 1200, lo dividimos entre lo que son, déjenme ver cómo sería aquí ahí se me fue la palabra, la operación para obtener este punto 0.625, 75 entre 16, no, no es de esta manera, a ver, era entonces 1200 entre 75 nos va a dar 16. ¿Y cómo podemos saber a qué equivale entonces el punto 0.625? 1 entre 16 nos da 0.0625. Es decir, dividimos la cantidad de REMs. Si un REM es equivalente a 16 píxeles, entonces vamos a ver cuánto equivale entonces el valor en píxeles. Entonces 1 entre 12 entre 16 nos va a dar 0.625. Y eso entonces a multiplicarlo por los 1200 nos da el total de 75 REM. De esa manera entonces podemos determinar las medidas en REM que nos van a dar un valor pues como en píxeles, pero que va a poder adaptarse a nuestra pantalla. Entonces, para terminar, dice, si buscamos aquí en internet unidades de medida sobre CSS, vamos a ver que
muchas personas recomiendan usar únicamente REM. Sí, hay otros que recomiendan usar EM, y pues yo creo que aquí va a depender de cómo nosotros como diseñadores y desarrolladores nos adaptemos también a este formato de este tipo de datos, ¿no? De unidades. Ahora, por otro lado, tenemos aquí lo que es el viewport. Vamos a observar, dice, las unidades de longitud porcentuales de ventana de visualización conocidas como viewport o percentage length, o más comúnmente llamadas como viewport units. Son unidades CSS relativas a la ventana gráfica del navegador o visualizador. Vamos a tener aquí abajo un ejemplo en el cual vamos a observar que la propiedad o el valor VH, que sería vertical horizontal, vamos a ver que hace referencia, en este caso es viewport height, hace referencia a la altura del ancho de la pantalla, independientemente del dispositivo que estemos utilizando, ¿no? Del lado derecho tenemos al celular, que sería el dispositivo más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a ver que eso representa el alto. Tenemos una pantalla mucho más grande y una tableta en el cual siempre nos va a representar el 100 VH, que es viewport height, va a representar la altura de ese dispositivo. Y tenemos el VW, que es el viewport width, el anchura de la ventana, que va a representar entonces todo el ancho de nuestro dispositivo. Bien, ahora, entonces sus valores se expresan en porcentajes que van desde 0 a 100. Por ejemplo, si yo especifico aquí la propiedad ancho y establecemos el 100, el viewport width, entonces vamos a tener la anchura del 100%, ¿sí?, a la ventana. Y el height vamos a tener 50, ¿sí?, de nuestra altura de nuestra ventana, ¿no?, colocando 50 VH. Entonces eso quiere decir que no vamos a tener toda la altura, sino que solamente el 50%. Y el interlineado, el line height, entonces la altura de línea, será, dice, de un 3% de altura a la ventana gráfica si colocamos 3 VH. Bien, entonces aquí aparecen algunos ejemplos, pero yo creo prácticamente la importancia, ¿verdad?, del viewport height y el viewport width es que van a representar siempre al 100% o van a representar al ancho y alto de nuestra pantalla. Tenemos otra propiedad aquí que es el vmin, que es el viewport min, medida porcentual de la dimensión menor de la ventana. Y tenemos el viewport max, que es vmax, que es medida porcentual de la dimensión mayor de la ventana gráfica. Entonces vamos a observar aquí cómo nos está representando la misma anchura y la misma altura, pero esto va de acuerdo a la ventana, ¿sí?, que se está trabajando. Mira, aquí tenemos un ejemplo y bueno, creo que es todo en con parte de estos dos. Pueden ustedes acceder a esta liga. Aquí observen que ya aparece completa la información que les estoy mencionando de las unidades REM y EM. Y tenemos aquí también esta liga que es un poco más grande. Si no, busquen nada más viewport, ¿sí?, en CSS, el VH y el VW, para que puedan entender este tipo de reglas, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que utilizamos en la actualidad para poder trabajar con nuestras dimensiones de pantalla. Pues ahora vamos a pasar ya al desarrollo de esta semana, pero vamos a trabajarlo en el siguiente video. Espero que haya quedado un poquito más claro, ¿verdad?, la forma de trabajar con este tipo de unidades.